Introducción. Imagina, por un solo momento, que todo lo que crees saber sobre el poder es una mentira meticulosamente tejida durante milenios. Imagina que los rostros que ves cada noche en los noticieros, los líderes que deciden el destino de millones, las figuras que ocupan los tronos y las presidencias, no son humanos. No hablo de una metáfora sobre la crueldad o la falta de empatía. Hablo de una realidad biológica diferente. Una realidad de sangre fría. Suena a ciencia ficción. A la trama de una película de serie B. Para millones de personas en todo el mundo, desde amas de casa en Ohio hasta periodistas en Londres, pasando por chamanes en la Amazonía, políticos retirados y militares de alto rango, esta no es una simple fantasía. Es la única explicación lógica para el caos que vivimos, para la sensación visceral de que algo no encaja, de que hay manos, o garras, ocultas manipulando los hilos de la humanidad desde las sombras del tiempo. Hablamos de los reptilianos. También conocidos como draconianos, los cambiaformas, los señores serpiente, los hijos de Draco. Una raza de seres que, según la teoría, lleva no décadas, ni siglos, sino miles de años infiltrándose en nuestra civilización. Seres provenientes de las estrellas que se han sentado en los tronos de los faraones, han aconsejado a emperadores, han inspirado leyendas de dragones y hoy dictan políticas desde las salas de juntas de las multinacionales y los despachos ovals. Pero, ¿cómo es posible que algo así pase desapercibido? La respuesta está en su habilidad más aterradora, el cambio de forma. No es magia, es tecnología biológica. Pueden caminar entre nosotros, adoptar apariencia humana, y nosotros, ciegos por nuestra propia percepción limitada, no vemos más que a otro ser humano. En los próximos minutos, no te voy a pedir que creas ciegamente. Te voy a pedir algo mucho más difícil, que abras tu mente. Vamos a explorar los orígenes de esta creencia, a escuchar a los testigos que aseguran haberlos visto cambiar de forma, a analizar las supuestas pruebas que lo demuestran y a descifrar los símbolos que nuestros ancestros nos dejaron grabados en piedra para advertirnos. Deja a un lado el escepticismo por un rato. Porque lo que vas a escuchar desafía absolutamente todo lo que das por sentado. Capítulo 1. El nacimiento de una leyenda. ¿Qué son exactamente los reptilianos? Antes de profundizar en la conspiración, debemos definir al enemigo. ¿Qué es, en esencia, un reptiliano? Debemos alejar de nuestra mente la imagen del dinosaurio torpe o del lagarto común. Según la extensa bibliografía de investigadores como John Rhodes, el fallecido Max Pierce, o el más famoso de todos, el británico David Icke, no estamos hablando de simples animales evolucionados. Los reptilianos, también llamados draconianos por su supuesto origen estelar, son una especie humanoide de linaje reptil. Sus características físicas son descritas con una precisión escalofriante por cientos de presuntos contactados a lo largo del globo, que no se conocen entre sí. Estamos hablando de seres bípedos, de una estatura que oscila entre los 2 y los 3 metros y medio. Poseen una musculatura densa y poderosa, diseñada para un mundo con una gravedad quizás mayor que la nuestra. Su piel no es suave, sino que está cubierta de escamas. Dependiendo de la subespecie y su rango, estas escamas pueden presentar una gama de colores que va desde el verde oliva y el marrón terroso, hasta el blanco albino en las castas que viven en las profundidades, o incluso un tono dorado en la realeza draconiana. Pero si hay algo que los delata, que hiela la sangre de quienes los han visto, son sus ojos. Son grandes, desproporcionados para un rostro humanoide, con pupilas verticales, como las de una serpiente. Y tienen una cualidad aterradora, pueden brillar en la oscuridad con un tono rojizo o anaranjado. Es una característica felina o reptil, un tapete lucidum, pero potenciado. Sin embargo, la característica más perturbadora, la que los hace prácticamente indetectables en el mundo moderno, es su capacidad de cambiar de forma. No es magia, ni hechicería, según los expertos en el fenómeno. Es una habilidad biológica avanzada. Imagina un pulpo cambiando de color y textura, pero llevado a un nivel de complejidad imposible. Es una manipulación celular, una compresión de su estructura ósea y muscular, una capacidad de su ADN para reconfigurar su apariencia y adoptar una forma humana casi perfecta. Pero no es infalible. Los testigos aseguran que bajo situaciones de estrés, sorpresa, o simplemente por un descuido, su forma parpadea. Es como si la señal de vídeo se interrumpiera por una fracción de segundo.
Es en esos milisegundos donde podemos vislumbrar su verdadera naturaleza, un destello animal en sus ojos, una escama que aparece en su cuello, una mandíbula que se desencaja y se alarga más de lo humanamente posible, o unos dedos que se alargan en forma de garra antes de volver a la normalidad. ¿Y si viven entre nosotros, de dónde vienen? La respuesta, según la canalizadora Erika Lux, el investigador Sitchin con sus interpretaciones de los sumerios, o cientos de contactados, no está en un agujero en la Tierra, sino en el cielo. Su supuesto lugar de origen es el sistema estelar de Alpha Draconis. Una estrella gigante roja en la constelación de Draco, que en latín significa dragón. Se dice que esta estrella es el sol central de un imperio galáctico, una civilización que lleva millones de años expandiéndose y perfeccionando la ingeniería genética. Para ponerlo en perspectiva, cuando los primeros homínidos apenas aprendían a caminar en la sabana africana, los draconianos ya viajaban entre las estrellas y dominaban la manipulación de la materia. Somos, en comparación, una civilización de recién nacidos. El Evangelio según Davidic. Para entender el fenómeno reptiliano como una teoría de conspiración global, hay que sentarse, literalmente, a los pies de un hombre, Davidic. Antes de 1990, y que era un nombre conocido en los hogares británicos, pero no por teorías de conspiraciones. Era un periodista deportivo respetado, un futbolista profesional de alto nivel, y una cara amigable en la BBC. Un tipo normal, rubio, de sonrisa fácil. Pero todo cambió cuando, según sus propias palabras, recibió información de una médium espiritual que le reveló la verdad sobre la naturaleza de la realidad. En 1991, ocurrió el momento que lo marcaría de por vida. Apareció en el popular programa de entrevistas Bogan, de la BBC. La audiencia esperaba al exdeportista. Pero lo que salió al plató fue un hombre vestido con un llamativo y brillante traje color turquesa, un color que, según él, vibraba en una frecuencia positiva. Y entonces, soltó la bomba delante de millones de personas: el mundo está controlado por una raza de reptiles cambiaformas. La audiencia se rió en su cara. Las risas fueron ensordecedoras. Los medios de comunicación lo destrozaron al día siguiente. Fue linchado públicamente, humillado, convertido en el hazmerreír nacional. Fue el fin de su carrera convencional. Pero Icke no se rindió. Durante más de 30 años, se sumergió en una búsqueda incansable. Escribió decenas de libros, siendo el más famoso y exhaustivo El mayor secreto. Su tesis es compleja, fascinante y asusta por su capacidad para conectar puntos aparentemente inconexos. Él postula que los reptilianos no son simples visitantes que vienen y van. Llevan aquí milenios. Se han infiltrado, mediante manipulación genética y acuerdos, en las líneas de sangre de las élites planetarias. Pregunta: las familias reales europeas. Reptilianas. Los banqueros internacionales que controlan las reservas federales. Reptilianos. Los presidentes y primeros ministros que nos venden guerras. Títeres o ellos mismos. ¿Y cuál es su objetivo? Según Icke, estos seres no se alimentan de nuestra comida. Se alimentan de algo mucho más sutil, la energía humana negativa. Especialmente del miedo, la angustia, la desesperación. Nos ven como una fuente de energía, como una granja. Por eso, dice Icke, fomentan guerras, crisis económicas, divisiones sociales, pandemias y todo tipo de caos. Nos mantienen en un estado de vibración bajo, en un estrés constante, para ser su granja energética. La élite mundial, la llamada familia real reptiliana, crea el problema, la crisis, para luego ofrecer la solución, el control, mientras se alimentan del miedo resultante. A pesar del ridículo inicial, o quizás gracias a él, Icke ha llenado estadios en todo el mundo, desde Wembley hasta Sydney, y ha hecho que millones de personas, al menos, se hagan una pregunta incómoda: ¿y si había algo de verdad en todo aquello? ¿Y si el hombre del traje turquesa era el único que decía la verdad? Primeros testimonios y encuentros, el caso Herbert Sirmar. Pero más allá de los libros y las teorías de un hombre, están los testigos silenciosos. Personas comunes, con trabajos comunes, que juran haber visto a estas criaturas. Y si hay un caso que los investigadores serios del fenómeno ovni no pueden ignorar, es el del policía Herbert Sirmar. Corría el año 1967. La Guerra Fría estaba en su apogeo.
El 3 de diciembre, el sargento de policía Herbert Sirmar patrullaba de noche por la carretera 6, cerca de Ashland, Nebraska. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada. De repente, vio unas luces rojas intermitentes directamente delante de él. En un principio, pensó que eran las luces traseras de algún camión. Pero al acercarse, el objeto no era un camión. Era ovalado, metálico, y flotaba sobre la carretera. Sirmar, desconcertado, tomó su radio para reportarlo, pero la radio no funcionaba. Miró su reloj, eran las 2:30. Cuando el objeto se elevó y desapareció a gran velocidad, Sirmar, aturdido, reanudó su patrullaje. 30 minutos después, al ir a escribir su reporte, miró el reloj de nuevo. Marcaba las 3. Había un lapso de 20 minutos que simplemente no podía recordar. Por la mañana, las cosas se pusieron más extrañas. Sirmar sufría un fuerte dolor de cabeza, un zumbido extraño en los oídos y, lo más alarmante, descubrió un hematoma pequeño y punzante en su cuello. Algo había pasado. Algo que su mente consciente bloqueaba. Ante la insistencia de sus superiores y de investigadores locales, Sirmar accedió a someterse a una sesión de hipnosis regresiva. Fue llevado a la Universidad de Wyoming, donde el psicólogo Dr. Leo Sprinkle, un respetado académico, lo hipnotizó. Bajo hipnosis, el relato de Sirmar fue escalofriante. Recordó que al acercarse al ovni, el motor de su coche se apagó. De repente, un destello blanco y neblinoso salió de la nave, inmovilizándolo. Vio una escotilla abrirse en la parte inferior del objeto, de la que emanaba una luz rojo anaranjada. Y entonces, dos figuras descendieron. Las describió con pelos y señales, medían entre 1,37 m y 1,50 m de altura, tenían cabezas alargadas y delgadas. Pero lo que más le impactó fueron sus ojos, eran grandes, rasgados, con pupilas verticales como las de un gato o una serpiente, y nunca parpadeaban. Su piel era blanquecina grisácea y sus bocas eran simples hendiduras. Vestían uniformes grises y cascos con una pequeña antena. Sirmar tuvo la impresión de que se comunicaban telepáticamente a través de esas antenas. Uno de ellos, al que identificó como el líder, abrió la puerta de su patrulla y le preguntó: ¿Eres tú el vigilante de este pueblo? Sirmar, petrificado, asintió. Lo invitaron a subir a la nave. Allí, le mostraron lo que parecía una sala de máquinas, con un mecanismo giratorio que emitía colores como un arco iris. Le explicaron que su nave se propulsaba mediante magnetismo eléctrico reversible y que estaban extrayendo energía de las líneas de alta tensión cercanas. Le mostraron un mapa estelar con un sol y 6 planetas, y le dijeron que nos observaban desde hacía mucho tiempo. Antes de irse, el líder reptil le ordenó: lo que has visto y oído será olvidado. El proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea y el Comité Kaandan investigaron el caso. Su conclusión oficial fue que la experiencia no fue físicamente real. Sin embargo, el Dr. Sprinkle, el hipnoterapeuta, defendió a Sirmar toda su vida. Afirmando que el policía no era un mentiroso ni un fantasioso, y que él, personalmente, creía que Sirmar había vivido algo genuino. Lo más inquietante de este caso, y lo que lo conecta con nuestra teoría reptiliana, es que años después, en 1979, un cubano llamado Filiberto Cárdenas denunció un encuentro en Miami. Cuando la policía le pidió un retrato hablado de los seres, el dibujo coincidía en un 100% con la descripción de Sirmar, a pesar de que Cárdenas no tenía manera de conocer el caso del policía de Nebraska. ¿Coincidencia? ¿O la descripción de una misma raza visitante? Capítulo 2. Evidencias y tecnología. Avistamientos y casos documentados. A lo largo del siglo XX y XXI, miles de personas han reportado encuentros con seres de aspecto reptil, y muchos de esos encuentros ocurren cerca, o dentro, de objetos voladores no identificados. Uno de los casos más intrigantes es el de la base aérea de Homestead en Florida, donde varios militares reportaron haber visto seres reptilianos junto a naves triangulares en los años 60. Estos informes fueron clasificados durante décadas. También está el caso de la pequeña localidad de Kecksburg, en Pensilvania, donde en 1965 cayó un objeto acorazado con inscripciones similares a jeroglíficos. El ejército acordonó la zona y se llevó el objeto. Testigos afirmaron haber visto seres no humanos en los alrededores.
¿Y qué decir de los cientos de reportes de pilotos civiles y militares que han visto naves realizando maniobras imposibles, muchas veces acompañadas de la sensación de ser observados, de una presencia reptiliana acechando? En Chile, país considerado uno de los puntos calientes del planeta en materia de avistamientos, el Museo del OVNI de La Serena recopila casos históricos como la abducción del Cabo Valdés en 1977 o los avistamientos protagonizados por pilotos de combate de la Fuerza Aérea de Chile. En este museo, de hecho, los visitantes pueden fotografiarse junto a una figura de un ser reptiliano de 1,61 m, elaborada con neumáticos reciclados, que recrea la apariencia de estos seres según los relatos de los testigos. El misterio de Chernóbil, ovnis y radiación. Un capítulo aparte merece lo sucedido durante el desastre de Chernóbil en 1986. Según revelaciones recientes y un documental de Netflix, durante el punto álgido del incendio que siguió a la explosión del reactor, muchos testigos afirmaron haber visto un ovni en las proximidades de la planta. La doctora Jensine Andrason confirmó estos avistamientos, señalando que un objeto volador no identificado fue observado sobre el lugar del siniestro durante 3 minutos. Pero lo más intrigante no es solo el avistamiento, sino lo que ocurrió con los niveles de radiación. Según los registros, durante el pico del incendio, la lectura de radiación alcanzó los 3000 mRöntgen. Sin embargo, en cuestión de minutos, la lectura cayó drásticamente a 800 mRöntgen. Esta disminución tan rápida no tiene explicación científica conocida y ha desconcertado a los expertos durante décadas. La teoría que ha ganado fuerza entre los investigadores es que la presencia del ovni, posiblemente una nave de origen no humano, podría haber estado relacionada con este fenómeno. Estaban los reptilianos, o alguna otra raza, neutralizando la radiación. Intervinieron para evitar una catástrofe aún mayor o, por el contrario, estaban estudiando los efectos de la radiación en el medio ambiente. La coincidencia es, cuanto menos, asombrosa. Algo similar se ha reportado en Fukushima, donde tras el desastre nuclear de 2011, muchos residentes también reportaron haber visto luces misteriosas en el cielo. Tipología de naves: nodrizas, triangulares y discoidales. Si los draconianos vienen de Alpha Draconis y llevan millones de años viajando, su tecnología debe ser inimaginable para nosotros. Según los denunciantes e investigadores del fenómeno, los avistamientos no son aleatorios. Existe una tipología de naves asociadas a ellos y a sus aliados. Las naves nodrizas son las enormes naves madre. Se dice que son ciudades enteras en el espacio, de varios kilómetros de diámetro. Muchos teóricos creen que una de estas naves nodrizas permanece permanentemente estacionada en el lado oscuro de la Luna, fuera de nuestra vista, sirviendo como base de operaciones para la flota terrestre. Estas naves utilizan sistemas de camuflaje para volverse invisibles a nuestros radares y telescopios. Según las narraciones de las guerras de Orión, estas enormes naves son el pilar del poderío militar draconiano, capaces de transportar tropas y devastar planetas enteros. Las naves triangulares son quizás las más avistadas en las últimas décadas. ¿Has visto alguna vez esos vídeos de enormes naves negras, silenciosas, con una luz en cada vértice, que se desplazan lentamente por el cielo? Son las famosas naves TR-3B o naves negras. Aunque se dice que son tecnología humana inversa, muchos creen que el diseño original es de origen reptiliano o de una raza aliada. Utilizan sistemas de propulsión basados en la antigravedad, que anulan la masa de la nave y le permiten maniobras imposibles para nuestra física, como detenerse en seco o girar en ángulo recto a velocidades hipersónicas. Las naves discoidales son los clásicos platos voladores. Serían las naves de reconocimiento, las lanzaderas. El Dr. James McDonald, un físico que investigó el caso Sirmar, tomó muy en serio la descripción que el policía hizo de la nave y su sistema de propulsión. Sirmar, bajo hipnosis, habló de un mecanismo giratorio que emitía luz de colores y funcionaba con magnetismo eléctrico reversible. Este término, aunque simple, describe a la perfección lo que hoy los físicos teorizan como motores de curvatura o de ondas gravitacionales, la capacidad de manipular el electromagnetismo para alterar el espacio-tiempo alrededor de la nave. Además de estas, existen las naves cilíndricas, como la descrita por los testigos de la Yesa, enormes objetos con forma de cigarro o huso, de superficie reflectante como un espejo, capaces de permanecer estáticos en el aire sin emisión de sonido. Se cree que este tipo de naves son utilizadas para transporte de tropas o como bases móviles de operaciones en la atmósfera terrestre.
También se han reportado naves esféricas o glaciares, pequeñas esferas de luz que actúan como sondas o vehículos de reconocimiento, y naves con forma de boomerang, a menudo asociadas a avistamientos masivos, como el famoso caso de las luces de Phoenix en 1997. Tecnología de propulsión, magnetismo y antigravedad. No usan combustible químico como nosotros. Su tecnología se basa en la manipulación de campos magnéticos y la gravedad. Crean una burbuja de energía alrededor de la nave que aísla su contenido de las leyes de la física externa. Dentro de esa burbuja, pueden acelerar a velocidades inimaginables sin que la tripulación sienta la inercia. Por eso los ovnis pueden sumergirse en el agua sin problema o desaparecer en un destello, están saltando entre dimensiones o realidades. Esta tecnología no es nueva en la Tierra. Antiguos textos sánscritos, como el Vimana Sastra, describen con detalle máquinas voladoras llamadas vimanas, que utilizaban mercurio y otros elementos para generar propulsión vorticial. Estaban describiendo la misma tecnología que hoy vemos en nuestros cielos. Los investigadores creen que los reptilianos dominan la física de los campos de torsión, una forma de energía que aún no comprendemos pero que permite viajar más rápido que la luz sin violar las leyes de la física, simplemente doblando el espacio. Bases subterráneas, Dulce, el Área 51 y la Antártida. Si tienen la tecnología para viajar entre estrellas, también la tienen para esconderse bajo nuestros pies. La teoría de la conspiración reptiliana sostiene que no solo operan desde el espacio, sino que tienen una vasta red de bases subterráneas en todo el planeta, a menudo construidas en colaboración con gobiernos humanos en virtud de acuerdos secretos. El caso más famoso y aterrador es el de Dulce Base, en Nuevo México. Según el denunciante Phil Sinaidar, un ingeniero civil que trabajó en la construcción de túneles subterráneos para el gobierno, y otros como Tomás Castello, un supuesto técnico de seguridad que filtró documentos y fotos, en Dulce existe una base de nivel profundo, compartida por humanos y extraterrestres. Las historias sobre Dulce son escalofriantes. Se habla de enormes instalaciones de varios niveles, algunas de ellas construidas hace decenas de miles de años por civilizaciones anteriores, y reutilizadas hoy. En estos niveles subterráneos, los reptilianos y los científicos humanos estarían llevando a cabo experimentos genéticos aberrantes. ¿Cuál es el objetivo? Según los denunciantes, crear híbridos. Una mezcla de ADN humano y reptiliano. Los reptilianos, al ser una raza antigua, pueden tener problemas de diversidad genética o simplemente buscan crear una raza de esclavos o una fuerza de combate adaptada a la Tierra. En los testimonios de Dulce, se habla de enormes tanques de vidrio donde flotan en líquidos amnióticos criaturas imposibles, humanoides con escamas, seres con cabeza de reptil y cuerpo humano, embriones en todas las fases de hibridación. Los visitantes de estas bases, como el propio Sinaidar, aseguran haber presenciado pasillos enteros dedicados a la zootecnia genética, donde se cruzan especies de todo el universo conocido. Otra base clave es el famoso Área 51 en Nevada. Aunque la versión oficial es que es un campo de pruebas de aviones espía, los teóricos aseguran que es un punto de encuentro e intercambio tecnológico. En los años 50, bajo el presidente Eisenhower, se habría firmado un tratado con una raza extraterrestre, para algunos los grises, que actuaban como intermediarios o empleados de los reptilianos. El trato era: nosotros os damos tecnología avanzada y vosotros nos dejáis investigar vuestra genética y establecer bases en vuestro territorio. Un pacto faustiano que estaríamos pagando hasta el día de hoy. Y luego está la Antártida. En las últimas décadas, han surgido denuncias de enormes bases subterráneas bajo el hielo antártico. Supuestamente, allí se encuentran ruinas de una civilización ancestral y bases operativas de los reptilianos, protegidas por el Tratado Antártico que impide la exploración civil. Imágenes de satélite muestran anomalías en el hielo, estructuras geométricas que no deberían estar allí. Experimentos genéticos y el origen de la humanidad. Si los reptilianos llevan miles de años aquí, y tienen la capacidad de manipular el ADN, surge una pregunta inevitable: ¿cuál fue su papel en la creación de la humanidad? Según las interpretaciones de las tablillas sumerias por parte de Zecharia Sitchin, los Anunnaki, esos dioses venidos del cielo, crearon al ser humano mediante ingeniería genética. Mezclaron su propio ADN con el del Homo erectus para crear un trabajador esclavo que les sirviera en las minas de oro. Si los Anunnaki eran reptilianos, o una rama de ellos, entonces nuestra propia existencia es el resultado de un experimento genético.
No somos hijos de la naturaleza, somos una creación de laboratorio, diseñados para un propósito, servir. Esto explicaría muchas cosas. Explicaría por qué somos una especie tan conflictiva, tan llena de contradicciones. Llevamos el ADN de nuestros creadores, su sed de poder, su jerarquía, pero también la chispa de algo más, quizás de otros donantes genéticos de razas más benevolentes. Los experimentos continúan hoy. Los secuestros, las abducciones, no son aleatorios. Son parte de un programa de monitoreo y recolección de muestras para mantener y mejorar la línea genética híbrida. Cada persona secuestrada, cada niño marcado, es una pieza más en este gran rompecabezas genético. Capítulo 3. El Imperio Oculto. Jerarquía del Imperio Reptiliano. No todos los reptiles son iguales. Igual que nosotros tenemos distintas razas y culturas, ellos también poseen una jerarquía estricta y milenaria. En la cúspide de esta pirámide, señores absolutos del imperio, encontramos a los draconianos. Son la casta guerrera y gobernante. Son los de mayor tamaño, hasta 4 metros, los más antiguos y los que poseen la tecnología más avanzada. Suelen ser descritos con escamas rojizas, doradas o negras, a menudo con apéndices en la cabeza a modo de cuernos o crestas, lo que sin duda alimentó las leyendas de dragones en la antigüedad. Son despiadados, militaristas y ven a otras razas, incluida la humana, como inferiores. Para ellos, el universo es una jerarquía donde el fuerte domina al débil. Por debajo de los draconianos, existen otras subespecies. Los reptilianos comunes, como los que describió Sirmar, serían los trabajadores, los soldados de infantería, los técnicos. Suelen ser más pequeños, entre 1,5 metros y 2 metros, de escamas verdes o grises, y son la mano de obra del imperio. Los alados, o pterodáctilos, son una casta muy antigua y misteriosa que rara vez interactúa. Se dice que están dedicados a la meditación y al conocimiento, pero que ejercen una autoridad moral sobre los draconianos. Algunos los describen como los guardianes de la sabiduría ancestral, los que recuerdan los orígenes de la raza. Los acuáticos son una subespecie adaptada a la vida en el agua. Se dice que tienen branquias y membranas interdigitales, y que habitan en bases submarinas en los océanos de la Tierra. Podrían estar relacionados con las antiguas leyendas de sirenas y tritones, o con los dioses acuáticos de las culturas primitivas. Y luego están los grises. Según muchas fuentes, los famosos grises del fenómeno ovni no son una raza independiente, sino una raza creada genéticamente por los draconianos. Serían una especie de androides biológicos, clones, diseñados para realizar tareas específicas, recolección de muestras, mantenimiento de naves y, quizás, servir como cara amable o neutral en los primeros contactos con los humanos. Son los empleados, los que hacen el trabajo sucio. Las guerras galácticas, el conflicto en Orión. Uno de los aspectos más fascinantes de la mitología reptiliana moderna es la narración de las llamadas guerras galácticas, un conflicto interestelar que habría tenido lugar hace millones de años y cuyas repercusiones aún sentimos hoy. Según los relatos de contactados como Alex Collier y los escritos de Robert Morningsky, existió una gran guerra en la constelación de Orión. En este conflicto se enfrentaron dos facciones principales, por un lado, el Imperio Draconiano, expansionista y militarista, y por otro, una federación de razas que buscaban la libertad y el equilibrio, incluyendo a los lirianos, los andromedanos y algunos grupos humanos ancestrales. La guerra de Orión no fue solo un conflicto físico, sino también espiritual y dimensional. Se luchaba por el control de portales dimensionales, fuentes de energía y mundos estratégicos. La Tierra, por su posición y sus recursos, se convirtió en un premio codiciado. Los draconianos, con su tecnología superior y su mentalidad de conquista, lograron someter a muchos mundos. Pero la Federación resistió. Tras milenios de batallas, se llegó a un acuerdo, a un tratado de no intervención. Sin embargo, los draconianos, violando el tratado, mantuvieron su influencia sobre la Tierra, infiltrándose en nuestras civilizaciones y manipulando nuestro desarrollo a lo largo de la historia. Este conflicto explica la presencia de múltiples razas en nuestro planeta. No estamos solos, y no todos los visitantes tienen las mismas intenciones. Algunos vienen a ayudar, otros a controlar, y otros simplemente a observar. La Tierra es un campo de batalla, un tablero de ajedrez cósmico donde se juega el futuro de la humanidad.
La Federación Galáctica y la Resistencia. Frente al Imperio Draconiano, existiría una Federación Galáctica de Mundos Libres. Esta federación incluiría razas como los Pleiadianos, los Andromedanos, los Arcturianos y algunos grupos de Sirio. Su objetivo sería proteger a los mundos jóvenes como el nuestro de la influencia draconiana y ayudarnos a evolucionar espiritualmente para que podamos decidir nuestro propio destino. Según algunos contactados, la Federación tiene una política de no intervención directa. No pueden interferir en nuestro libre albedrío, solo pueden ofrecer información y protección sutil. Por eso los avistamientos son tan frecuentes pero tan esquivos, nos están mostrando su presencia, pero esperan que demos el siguiente paso por nosotros mismos. También existirían grupos de resistencia dentro de la propia Tierra. Personas que han despertado a la realidad de la manipulación y que trabajan para contrarrestarla. Desde políticos que intentan exponer la verdad, hasta grupos espirituales que elevan la vibración del planeta, la resistencia está ahí, aunque invisible. Infiltración en la sociedad humana. ¿Y cómo opera este imperio en nuestro día a día? No esperes verlos marchando con tanques por la Quinta Avenida. Su infiltración es mucho más sutil, mucho más profunda. Se basa en el control de las palancas del poder desde la sombra. La tesis central de Davidic es que los reptilianos se han infiltrado en las líneas de sangre de las élites. No es que controlen a los reyes y presidentes. Es que ellos son los reyes y presidentes. A través de la manipulación genética y de un programa de cría selectiva que dura milenios, estas familias han conservado el gen reptiliano latente. Cuando es necesario, pueden cambiar de forma o proyectar su poder. ¿De qué familias hablamos? Los teóricos señalan sin pudor a las casas reales europeas, los Windsor en Inglaterra, los Orange-Nassau en Holanda, los Bernadotte en Suecia. También a las grandes dinastías bancarias, los Rothschild, los Rockefeller, los Astor. Y a familias políticas como los Bush o los Clinton en Estados Unidos. Si observas las fotografías de algunas de estas figuras, los teóricos señalan ciertas anomalías, ojos que parecen brillar, expresiones faciales que no terminan de ser humanas, gestos reptilianos como el lamerse los labios o el parpadeo infrecuente. Métodos de control, guerra, crisis y miedo. Si estos seres se alimentan de nuestra energía, especialmente del miedo y la angustia, su objetivo principal es mantenernos en un estado de caos controlado. ¿Cómo lo hacen? Las guerras perpetuas son su herramienta favorita. Dividir el mundo en bandos enfrentados, crear enemigos ficticios para justificar el gasto militar y el control de recursos. El miedo a la guerra es un manjar para ellos. Las crisis económicas también son efectivas. Provocar colapsos financieros que arruinan a la clase media y concentran la riqueza en menos manos. La desesperación del que lo pierde todo es energía pura. La división social es otra táctica clave. Fomentar el odio entre razas, religiones, ideologías políticas. Divide y vencerás, pero también divide y alimentarás. La confrontación genera una energía violenta y baja que les es propicia. El control de la información es fundamental. Los medios de comunicación masivos nos bombardean con noticias negativas, morbo, telebasura. Nos mantienen distraídos, asustados y enfadados. Nos impiden elevar nuestra vibración mediante el conocimiento, el arte o la conexión con la naturaleza. El sistema educativo está diseñado para crear trabajadores obedientes, no pensadores libres. Nos enseñan a memorizar, no a cuestionar. Nos borran la historia antigua y nos ocultan que hubo civilizaciones mucho más avanzadas. Y el control farmacéutico y alimentario nos mantiene enfermos, dopados, alimentados con comida basura que baja nuestra vibración y nos hace dóciles. Las vacunas, la fluoración del agua, los aditivos químicos, todo está diseñado para mantenernos en un estado de sumisión química. La conexión histórica y religiosa. Los escépticos dirán que todo esto es producto de la mente moderna, de la ciencia ficción del siglo XX. Sin embargo, hay un problema con ese argumento: la imagen del reptil sabio, todopoderoso y a menudo aterrador está grabada en cada rincón de nuestra historia antigua. Está en el ADN de nuestras mitologías. En Sumeria, hace más de 6.000 años, las tablillas de arcilla con escritura cuneiforme hablan de los Anunnaki, aquellos que del cielo descendieron. Su líder, Enki, era representado con corrientes de agua y peces, pero también con serpientes. Era el dios de la sabiduría y la creación genética. Según Sitchin,
los Anunnaki crearon al ser humano manipulando genéticamente al Homo erectus. En el antiguo Egipto, tenemos a Soubak, el dios cocodrilo. Era el señor del Nilo, temido y adorado. Se le asociaba con el poderío militar, la fertilidad y la protección. Los faraones se identificaban con Soubak para encarnar su poder. En Mesopotamia, estaba Tiamat, la diosa dragón del caos primordial, madre de todos los monstruos, que fue derrotada por Marduk para crear el orden del mundo. Una alegoría de la lucha entre los reptilianos y las fuerzas del orden. En la India, tenemos a los Naga, seres semidivinos con forma de serpiente que habitan en los inframundos y poseen grandes tesoros y conocimientos. Son guardianes de secretos. En Mesoamérica, la figura central es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. No era un dios malvado, sino un civilizador, el que trajo el conocimiento, la escritura, el calendario y la agricultura a los hombres. Prometió regresar. Fue un visitante reptiliano benévolo que intentó ayudarnos. En China, el dragón es el símbolo del emperador, de la autoridad celestial, de la buena fortuna. No es malvado, sino sabio y poderoso. En el centro de Londres, en la City financiera, hay estatuas de dragones, el símbolo heráldico por excelencia de la ciudad. El dragón, la serpiente alada, es el guardián de la riqueza. Los teóricos preguntan, ¿es casualidad que el símbolo del poder, desde los templos sumerios hasta las bolsas de valores, sea siempre un reptil? Incluso en nuestra cultura judeocristiana, la figura del reptil es central y ambivalente. En el Génesis, la serpiente es quien ofrece el conocimiento del bien y del mal a Eva. No es necesariamente mala, es la que otorga la sabiduría prohibida. Pero con el tiempo, se convierte en el engañador, en Satanás, en el que susurra al oído. En el Apocalipsis, el enemigo final es un dragón, la serpiente antigua. Para los creyentes en la teoría reptiliana, esto no es una metáfora poética. Es la descripción literal de una raza no humana que ha interactuado con nosotros desde el principio, ofreciendo poder a cambio de sumisión, y siendo demonizada por las religiones que vinieron después para ocultar su verdadera naturaleza. Capítulo 4. Cómo detectarlos y qué hacer. Si realmente están entre nosotros, ¿cómo los detectamos? Los cazareptiles en Internet tienen sus trucos. Primero, los ojos. Presta atención a las entrevistas, si ves un brillo inusual, o si la pupila parece dilatarse de forma radial en lugar de circular, podría ser una señal. Muchos testigos hablan de un destello rojo o anaranjado que aparece y desaparece en fracciones de segundo. Segundo, los gestos. Se dice que los cambiaformas, al no estar acostumbrados a un cuerpo humano, suelen tener tics nerviosos, parpadean mucho menos de lo normal o se pasan la lengua por los labios de manera extraña, como un reptil degustando el aire. Tercero, la piel. En fotos de alta resolución, algunos aseguran ver pequeñas imperfecciones o texturas que no son propias de la piel humana alrededor del cuello y las manos. Como pequeñas escamas o líneas demasiado geométricas. Cuarto, la voz. Algunos investigadores creen que ciertas frecuencias de voz, demasiado graves o con un timbre metálico, pueden delatar su origen no humano. ¿Y si te encuentras con uno, qué haces? Según David Icke y otros, la clave está en la frecuencia vibratoria. Los reptilianos se alimentan del miedo. Por lo tanto, el miedo es tu peor enemigo. Si entras en pánico, les estás dando de comer. La recomendación es mantener una mente clara, practicar la meditación y elevar tu vibración a través del amor y la compasión. Ellos no pueden soportar las altas frecuencias. Algunos creen que ciertos símbolos como el hexagrama o la estrella de David tienen propiedades protectoras, así como ciertos metales o cristales. Otros, simplemente recomiendan no mirarlos directamente a los ojos y salir del lugar lo antes posible, sin mostrar miedo. Conclusión. Hemos llegado al final de este viaje. Hemos recorrido desde las estrellas de Alpha Draconis hasta las profundidades de Dulce Base. Hemos escuchado el testimonio de un policía bajo hipnosis, de unos cazadores en España, y hemos analizado leyendas de miles de años. Hemos explorado las guerras en Orión, la jerarquía de las razas reptilianas, los tipos de naves que surcan nuestros cielos y los métodos de control que utilizan sobre la humanidad. ¿Son los reptilianos una realidad física? Son seres interdimensionales que coexisten con nosotros en una frecuencia que apenas podemos percibir.
O son una poderosa metáfora de nuestro miedo a las élites, a lo desconocido, a perder nuestra humanidad. La verdad, como siempre, probablemente sea más extraña de lo que podemos imaginar. Lo importante es no dejar de hacer preguntas, no dejar de mirar con atención. Porque a veces, la realidad supera a la ficción. ¿Has tenido alguna vez una experiencia extraña? ¿Has visto un brillo inusual en los ojos de alguien? ¿Has sentido una presencia en tu habitación por la noche? No lo descartes tan rápido. Puede que hayas visto más de lo que crees. Como sucedió en este caso. El reptiliano de la Yesa, un encuentro en pleno día. Otro de los casos más fascinantes y mejor documentados por la tradición oral tuvo lugar en España, en la localidad valenciana de La Yesa, el 31 de agosto de 1968. Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando 3 cazadores de liria, de unos 50 años, decidieron detenerse para prepararse algo de comer después de una jornada de caza. Los hombres, llamados Mateo Chover, Guillem y Llopis, se disponían a hacer una torra de carne cuando un fogonazo iluminó el cielo por un instante. Sin prestarle demasiada atención, continuaron con sus preparativos. En ese momento, Mateo Chover se apartó del grupo y se acercó a un barranco para orinar. Fue entonces cuando, a unos 150 metros de distancia, cerca de un riachuelo, divisó una figura que le heló la sangre. No podía ser un ser humano. Tenía apariencia atlética, pero su forma era la de un lagarto gigante, con ojos rojos que parecían mirarlo fijamente. El ser llevaba una especie de mono blanco que cubría todo su cuerpo, excepto la cabeza y las manos. En los pies calzaba botas blancas y en la espalda portaba una mochila metálica con una antena negra. Sus manos eran enormes garras y sostenía un casco con visera. Pero el detalle más sobrecogedor, el que todos recordarían siempre, era su cola, muy similar a la de un felino, que se arrastraba hasta el suelo. Su piel era completamente gris. Mateo, aterrorizado, llamó por señas a sus compañeros. Durante al menos 3 minutos, los 3 hombres observaron a la criatura desde su escondite, paralizados por el miedo. De repente, un objeto cilíndrico de color negro, de unos 30 metros de longitud y 10 de grosor, apareció sobre el barranco y se quedó suspendido, estático, a unos 10 metros de altura. La superficie del objeto era como un espejo que reflejaba los rayos del sol. No emitía ningún sonido. Entonces, el ser reptiliano sacó una lengua que parecía bífida, como la de una serpiente, aterrorizando aún más a los testigos. Sin pensarlo 2 veces, los cazadores corrieron a por sus escopetas y se ocultaron. Permanecieron así hasta que escucharon un breve sonido metálico, seguido de un nuevo resplandor en el cielo. Cuando se atrevieron a bajar al barranco, el ser y la nave habían desaparecido, pero no así las pruebas. Encontraron ramas quemadas, un fuerte olor a azufre, la tierra reseca y, lo más importante, las huellas de las botas del ser. Por la profundidad de las marcas, calcularon que la criatura debía pesar alrededor de 150 kilos y medir más de 2,20 metros de altura. De regreso a casa, todavía conmocionados, se encontraron con una pareja de la Guardia Civil. Les contaron lo sucedido, esperando ayuda o una explicación. Los guardias se limitaron a escuchar sin tomar notas y, cuando los cazadores terminaron su relato, les dijeron, eso es normal por estas tierras, los ha visto más gente. La historia se convirtió en una leyenda local, un testimonio de que, a veces, lo imposible se manifiesta en pleno día. O como en estos otros contactados famosos. Alex Collier y los Morcele. El caso Sir Mariel de la Yesa no son los únicos. A lo largo de las décadas, han surgido figuras que aseguran haber mantenido contacto prolongado con estas razas. Uno de los más respetados dentro del movimiento es Alex Collier. Collier es un estadounidense que en los años 90 comenzó a dar conferencias afirmando que desde 1985 había estado en contacto telepático con una raza reptiliana benévola llamada los Morcele, procedentes del sistema estelar de Andrómeda. Según Collier, no todos los reptilianos son malvados. Existe una jerarquía galáctica compleja, y los draconianos, los que nos tienen sometidos, son solo una facción. Los Morcele le revelaron información detallada sobre la historia de la Tierra, la manipulación genética de la humanidad y el control al que estamos sometidos. Hablaron de una antigua guerra en el cielo, de alianzas entre razas estelares, y del papel de la Tierra como un planeta cautivo en medio de un conflicto cósmico.
Collier describe a los morcele como seres pacíficos, de una vibración más elevada, que intentan ayudarnos a despertar. Sus conferencias, aunque controvertidas, han sido un pilar para los investigadores del fenómeno, aportando una visión más matizada de un universo poblado por múltiples razas reptiloides, no todas ellas hostiles. El fenómeno de los niños y los dibujos ancestrales. Hay un aspecto del fenómeno que es especialmente conmovedor y difícil de explicar: los niños. Psicólogos especializados en trauma, que ni siquiera creen en extraterrestres, han recopilado cientos, miles de dibujos de niños pequeños de todo el mundo que afirman haber sido visitados en sus habitaciones por hombres lagarto o hombres serpiente. Lo curioso, lo que hiela la sangre de los investigadores, es que muchos de estos dibujos, realizados por menores de diferentes partes del mundo, desde Japón hasta Argentina, sin acceso a Internet, sin haber visto las mismas películas, comparten patrones idénticos: criaturas altas, con cola, manos con garras y, sobre todo, esos ojos grandes, almendrados y de color rojo brillante. Es el inconsciente colectivo manifestando un miedo primitivo grabado en nuestros genes, el miedo al depredador. ¿O son estos niños los que, con su mente aún abierta, sin los filtros del cerebro adulto, pueden ver lo que nosotros hemos aprendido a ignorar? Están viendo a los mismos seres que un policía en Nebraska vio en 1967, o los mismos que los cazadores valencianos vieron en 1968. Y no solo los niños. En las culturas antiguas de todo el mundo, desde Australia hasta América, encontramos pinturas rupestres y petroglifos que representan figuras humanoides con cabezas de reptil, con ojos grandes y cuerpos estilizados. Nuestros ancestros, que no tenían televisión ni cine, ya plasmaban en la piedra el recuerdo de encuentros con estos seres. Y recuerda, vivimos en un mundo de sombras, pero la luz siempre está en aquellos que se atreven a mirar. Hasta la próxima.